En este apartado hablaremos sobre la relación jurídica. La relación jurídica es el vínculo que se establece entre dos o más personas, físicas o jurídicas, en virtud del derecho. Esta relación se fundamenta en normas jurídicas que confieren derechos y obligaciones a partes involucradas. Es decir, la vida en la sociedad consiste precisamente en relacionarse de formas muy diversas con los demás que conviven o coexisten con nosotros. Todas estas relaciones con los demás se denominan relaciones sociales, y gran parte de estas relaciones sociales, aunque no todas, son relaciones jurídicas al venir contempladas y reguladas por una norma jurídica. Clases de relación jurídica. Para determinar las clases de relación jurídica es necesario partir de los nombres de las diversas áreas del derecho, dándose entre otras las siguientes: civil, penal, administrativa, financiera, etc., y principalmente de la división del derecho objetivo en sustantivo y adjetivo procesal. En esta encontramos dos. La primera sería la relación jurídica sustantiva, que nos dice que es la que determina las formas de conducta que debemos observar de las personas, haciendo o dejando de hacer. Cuando actuamos conforme a esas normas, estamos realizando la hipótesis planteada y de consiguiente se establece la relación jurídica entre las partes o sujetos que participan en esa realización, quedando la expectativa y cumplimiento la voluntad de la relación jurídica iniciada. Ejemplo, al celebrar un contrato de arrendamiento conforme a las normas establecidas para el efecto, se inicia la relación jurídica entre el arrendamiento y el arrendatario o inquilino. En la relación jurídica procesal, las normas procesales son los que determinan la serie de pasos a seguir para lograr el cumplimiento obligatorio del deber contraído. Esta relación jurídica se puede decir que es la excepción, ya que la generalidad de los deberes se cumple voluntariamente, o bien los titulares de las facultades o derechos no reclaman la intervención de la autoridad para el cumplimiento obligatorio. Tanto en la relación jurídica sustantiva como en la relación jurídica procesal, intervienen o se da entre los sujetos del derecho a quienes es aplicable la norma jurídica, con la diferencia de que en la relación jurídica procesal interviene el Estado a través del órgano correspondiente para lograr el imperio de la ley. Es decir, que la relación sustantiva se da entre las partes directamente interesadas y la procesal entre las partes interesadas y el Estado como controlador del cumplimiento de la ley. Ahora vamos a ver los elementos de la relación jurídica. En esta existen tres. Como primero sería la persona. La relación jurídica se establece entre sujetos de derecho y jamás entre personas y objetos o animales. Así tenemos que los sujetos de derecho o personas que participan en la relación jurídica son el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel facultado jurídicamente para exigir el cumplimiento de un deber impuesto por una norma de derecho, y el sujeto pasivo es el que tiene un deber jurídico, es decir, está obligado a cumplir la exigencia impuesta por la norma jurídica. Como segundo elemento tenemos los materiales. En esta se dividen en dos. El primero sería hecho o acto, que nos dice que la relación jurídica se origina de un hecho, condicionante o supuesto de hecho. La relación que surge siempre con ocasión de un hecho de la naturaleza o de un acto de la voluntad del sujeto de derecho. El hecho condicionante puede ser un hecho jurídico o un acto jurídico. El supuesto jurídico comprende tanto los sucesos o acontecimientos de la realidad como los estados o situaciones. Y como segundo tenemos el objeto del derecho, que nos dice que la relación jurídica tiene lugar entre sujetos de derecho y viceversa, sobre algo que se le subordina por su valor de utilidad y constituye el objeto de la misma. Este objeto puede ser determinada cosa o prestación humana.
Ahora bien, las cosas solo entran como objeto de una relación a través de un ser humano, por lo cual podemos decir que en general el objeto de las relaciones es una prestación de hacer o de dar, la cual constituye dar el sujeto pasivo al contenido del deber y para que el sujeto activo el de su facultad o derecho subjetivo. Y como último elemento tenemos el más simple, que serían los formales. En esta nos dice que para que exista una relación jurídica debe de haber una norma jurídica positiva. Y ahora hablamos sobre la extinción de la relación jurídica. Esta se puede extinguir de dos maneras. El primero, por el cumplimiento voluntario de la prestación o prestación. Y de segundo sería por el cumplimiento de la sanción impuesta a través del procedimiento señalado para el efecto. Ahora bien, hablemos sobre la pretensión, acción y proceso. Los conceptos de pretensión, acción y proceso guardan una estrecha relación y una estrecha interdependencia. Para que la acción conlleve a un proceso es necesario la existencia de un litigio. El litigio es antecedente del proceso y no es un concepto necesariamente procesal. El litigio es un conflicto de intereses en lo cual existe un sujeto que busca la satisfacción de una pretensión y de otro que se recibe a la misma. A su vez, la pretensión es un elemento necesario para la existencia de un litigio, pues de no haber o de no existir pretensión no habría litigio. Hablemos sobre acción. Es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión, definiéndose esta como la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de establecer una situación jurídica dudosa, ya con el de declarar la existencia de una obligación y en caso necesario hacerse efectiva. En esta se dividen en dos. La primera sería acción civil. La acción civil nos dice que es el derecho de las personas para plantear reclamaciones y reivindicaciones ante los órganos jurisdiccionales que están obligados a resolverlos, de tal manera que es la forma típica del derecho constitucional de petición. Por eso se afirma que es un derecho ciudadano. Por otro lado, encontramos la acción penal, que nos dice o indica la acción penal proviene de la obligación del Estado de proteger los bienes y valores jurídicos, por ello su ejercicio es un deber estatal. Ahora bien, sabiendo qué es pretensión, vamos con el proceso. El proceso es un instrumento para la satisfacción de pretensiones. Dicha afirmación, si no es errónea, es insuficiente. Cipriano Gómez nos indica que creemos que el concepto de proceso es el resultado de una verdadera suma procesal, lo cual nos atrevemos a esquematizar mediante la siguiente fórmula: A, que significa acción, más J de jurisdicción, más A de actividad de terceros, nos da igual al proceso. En realidad, el proceso jurisdiccional no es más que ese conjunto complejo de actos del Estado de las partes de los terceros ajenos a la relación sustancial. Los actos del Estado son ejercicios de la jurisdicción. Los actos de las partes interesadas son acciones, en el sentido de la doble pertenencia de la misma, es decir, la acción entendida como la actividad realizada por el actor y por el demandado, y finalmente los actos de los terceros, que son actos de auxilio al juzgar o a las partes que convengan, junto con la jurisdicción y junto con la acción, dentro del mismo proceso para llegar al fin lícito y normal de éste, la sentencia. Estos actos son de los terceros, pueden constituir el testimonio de los testigos en la ciencia de los peritos o en la ayuda, por ejemplo, de los secretarios o de los abogados que son auxiliares de fundación jurisdiccional.
También podríamos afirmar que el proceso es el conjunto de actuaciones que se realizan para la solución de un litigio. Ahora pasaremos a hablar sobre la sanción y coacción. ¿Qué es la sanción? Como ya hemos definido lo que es el deber jurídico, ahora corresponde analizar de qué manera logra el derecho que el sujeto obligado cumpla con el hecho del deber jurídico. En los anteriores capítulos se ha desarrollado lo correspondiente de la norma jurídica, sus supuestos, las consecuencias que se derivan de la realización de estos, y estas consecuencias han sido estudiadas por el derecho subjetivo y el deber jurídico. Ahora pasaremos a definir la sanción, que es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Es decir, la sanción es la pena o condena o recompensa como sea el bien o el mal que impone o establece la ley por la observancia o violación de sus preceptos o prohibiciones. En esta se clasifican la sanción según Gaines Mons, nos clasifica de que la relación entre el deber jurídico primario y el constitutivo de la sanción se divide en dos. El primero sería la coincidencia, que es el cumplimiento forzoso. Su fin consiste en obtener activamente la observancia de la norma infringida. Y el segundo sería no coincidencia, que sería la indemnización. Tiene como fin objetivo el sancionamiento de una pretensión económica equivalente al deber jurídico primario y como segundo objetivo el castigo. Su finalidad inmediata es aflictiva, que persigue el cumplimiento del deber jurídico primario ni la obtención de prestaciones equivalentes.